¿Qué tal amigos de Tribuna Noticias? Mi nombre es Alejandra Bautista y le doy la más cordial bienvenida a esta tercera transmisión de Tribuna Vigila a través de Facebook Live. Lo invito a que se empiece a conectar en esta transmisión, nos comparta algunas preguntas, inquietudes, sugerencias. El tema de hoy está muy interesante. ¿Qué pasa cuando compartimos mensajes falsos a través de las redes sociales? ¿Ustedes conocen estos riesgos? Si no lo saben, tenemos especialistas ya en esta materia. Saludo ya en un momentito con mucho gusto a Michelle Olmos. Ella es experta en redes sociales y tecnologías digitales. Buenas tardes, Michelle. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar esta invitación de Tribuna Noticias. Y también en mi lado derecho nos acompaña Roberto Reyes Islas de la Policía Cibernética, que nos va a ahondar un poquito más de qué hacen en esta institución, cuál es la labor que encabeza. Muchísimas gracias, buenas tardes, a sus órdenes. Pues queremos iniciar con el tema de las redes sociales. Recientemente está circulando esta información del robo de niños a través de Facebook, de Twitter, estas cadenas que se mandan a través de WhatsApp. Incluso, bueno, tenemos aquí algunos ejemplos que nos tomamos el atrevimiento, bueno, de imprimir. Pero bueno, conocer cuáles son los riesgos que tiene la población, el ciudadano de a pie, que empieza a compartir esta serie de información, no la verifica, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, es importante comentarle a todo el auditorio que las noticias falsas, o como está de moda el nombre de fake news, que se pone de moda este nombre, sabemos por las elecciones en Estados Unidos por Trump, fake news es ahora como lo llaman, ¿no? Sin embargo, es información falsa que no es nueva. Este tema del robo de niños no es algo que venga de unos meses para acá. Normalmente lo hacían sitios, o empezaron haciendo los sitios de internet con cabezas de la nota muy morbosas o muy llamativas para que la gente le dé clic y entonces esos portales ganen visitas. Al ganar ellos visitas, ganan dinero. Entonces esto lo hacen, no les importa generar psicosis, no les importa mal informar a la gente, lo que les importa es ganar visitas y ganar dinero. ¿Dónde está nuestra responsabilidad como ciudadanos, como tú dices, que cotidianos de las redes sociales? En verificar la información. Somos muchas veces copartícipes de estar publicando información que no ha sido verificada, que son fotografías alteradas y que lo único que buscan es asustar a las personas, ¿no? Lo estamos viendo. Ahorita con el ejemplo que tú pones, no me gustaría solo quedarme en Twitter y Facebook, es un tema de WhatsApp, ¿no? Recibimos, una persona normal, un usuario normal, recibe entre 3 o 4 cadenas a la semana falsas por WhatsApp. Estamos frente a un fenómeno que estamos originando nosotros mismos, los usuarios de las redes sociales. Las recibes, pero además las compartes, ¿no? Exacto. O sea, con tus demás conocidos. Me llama también la atención esta publicación que me parece que año con año pasa, solamente se cambia como la ciudad, en esta ocasión fue Texcoco, pero es una noticia que circula en determinados meses, pero en distintos años. Que es cuerpos de niños, que se ven tirados, que muchas veces dicen que es en México, que es en Tasco, que ha sido en Acapulco también. Esto es completamente falso, o sea, es información falsa, la fotografía es de hace 5 años. Entonces realmente nuevamente lo que hacen es, si se fijan, es una publicación de Facebook que lo que quiere es tener alcance dentro de la plataforma, que los lleve alcance dentro de su sitio y es monetizar. ¿Sabes en lo que va del año cuántas personas han compartido este tipo de información? No referente solo al robo de niños. Se aproxima también el temblor y luego salen con que sí, se prevé un temblor para el 19, estén preparados y empiezan a compartir. Ahora que estamos en el mes del sismo, de un aniversario más. Exacto. Mira, es un difícil saber en cuántos, pero con una métrica normal, una noticia falsa a las 10 horas alcanza 500,000 personas. Una sola noticia falsa. Entonces quiero que hagamos así rápido una cuenta de cuántas hay y cuántos impactos negativos tiene la gente de esta información. Y repito, es responsabilidad de quien la publica, pero más aún de quien la comparte. Normalmente en WhatsApp los que más comparten esta información son las mamás. Entonces hay que tener también ahí detalle. Y no lo hacen por mala onda, ¿no? Porque quieren espantar a los demás. Es un tema de, y se iban a robar a un niño en tal calle, yo lo vi. Y no es cierto, o sea, ellos no lo vieron, lo recibieron, pero como se los mandó la vecina, le creen a la vecina o creen que es familiar de la vecina y así lo compartimos. Os quiero que te imagines que en 10 horas 500,000 personas alcanzan esta información. ¿Alguna recomendación para los usuarios que nos están ya sintonizando esta tarde para verificar? Supongo que esa sería como la principal, verificar qué medio lo está publicando y no caer en ese tipo de Creo que lo más importante es el medio, ¿no? Normalmente los medios que viven de esto, de las noticias falsas, tienen nombres muy raros, ¿no? Tienen así como noticias chistositas,
memes morbosos, por ponerte ejemplos, son nombres de medios no serios. Entonces, lo primero que tengo que revisar es el nombre del medio. Lo segundo que tengo que revisar es la fuente. O sea, de dónde, si hay más fuentes oficiales, en este caso, que digan, que tengan esta información o que la puedan corroborar. Información que no se puede corroborar es completamente falsa. Y la tercera recomendación, y este es un tema técnico, si yo quiero entrar a una página segura, hasta cuando hago compras en internet, tiene un HTTPS. Hay una S arriba que dice seguridad. Los sitios, por ejemplo, que son serios, que incluso promocionan o tienen publicidad pagada, tienen este distintivo, ¿no? Que nos podemos dar cuenta todos y que es muy fácil. Y el otro que recomiendo es las cadenas de WhatsApp, digamos, no, aunque sean chistes, aunque sean memes que le den mucha risa, y peor aún, si son noticias que buscan pues poner nervioso a la gente, o que son temas morbosos, porque realmente son morbosos, no los compartamos si no lo escribiste tú y si no estás seguro tú. Y aunque lo hayas escrito tú, si es el tema de un robo, para eso hay autoridades, no para estar viralizando pues una desgracia o algún hecho criminal. Pues ahora nos vamos un poquito ya al área profesional de Roberto Reyes Islas, de las instancias de seguridad encargadas de estos temas, para que nos comente qué hace la policía cibernética y cómo la gente puede denunciar un delito que se cometió o se está viendo a través de las redes sociales. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Es un tema muy relevante de estos últimos días. La policía cibernética lo que hace es en términos preventivos. Nosotros invitamos a que todo este tipo de noticias, en lugar de que la envíen en cadenas, envíenlo a las autoridades, envíenlos a nosotros, a nuestras cuentas oficiales, y nosotros recibimos la información, la procesamos y sacamos boletines para desmentir tal o cual noticia. Creo que es el camino correcto. También creo que estamos, como dice la especialista, estamos nosotros inmersos en muchísima información, en razones a veces hasta de segundos. Y eso nos implica que debamos de aprender rápidamente a visualizar qué información es cierta y qué no, y ante la duda, no retransmitir. Esa parte de la no retransmitir nos permite a nosotros por lo menos buscar más fuentes, y fuentes oficiales. Los medios de comunicación hacen una labor muy importante porque validan, verifican, y la mayoría de los medios no sacan las noticias sin tener fuentes fidedignas, sin tener incluso alguna postura de la autoridad al respecto. También nos hemos encontrado que incluso suplantan identidades de los propios medios de comunicación o de reporteros, y publican esas notas. Y pues muchos de esos nombres, a lo mejor si un reportero tiene su nombre Juan Pérez, y pues nada más le ponen Juan Pérez _ y ya es otro perfil. Y a veces no nos damos cuenta en el movimiento de nuestras redes sociales que esa persona es apócrifa, no es la persona que nosotros estamos siguiendo, y caemos en esa parte importante. Yo coincido totalmente, lo que buscan es llevar tráficos a esas páginas, y esas páginas de alguna manera las traducen en dinero, como al tener tanto likes como visitas, impresiones, alcances. Eso te da la oportunidad a que después vendas tus páginas, vendas todo ese tipo de productos, pero no los hacen, no ya tienen un fin ético. También hemos detectado, junto con otras policías cibernéticas del país, tenemos un grupo de ciberseguridad, un comité de ciberseguridad a nivel país, en el cual compartimos todo esto, lo analizamos, intercambiamos información y nos damos cuenta que es el mismo modus operandi, y nosotros estamos investigando, dado que esto nace en grupos o las llamadas legiones, que tienen objetivos muy poco éticos o nada éticos para poder hacerse famosos en la red. Y ya conocemos muchos casos al respecto, por lo tanto debemos de ser muy prudentes tanto al recibir como retransmitir esta información. ¿Cuántos reportes ha tenido la policía cibernética en lo que va del año? No sé si tenga algún estimado de noticias falsas, y cuáles serían como las más recurrentes a las que ustedes han dado seguimiento. Nosotros en eso lo calificamos, aquí traigo las estadísticas, voy a abrir. Lo que nosotros cuando recibimos una atención lo clasificamos o en delitos cibernéticos, si es que lo tipificamos todo lo que nos pasa a la víctima, entonces pues los mandamos a fiscalía.
No todo es delito cibernético, los clasificamos en otro que se llama conductas antisociales. Las conductas antisociales, está publicidad engañosa, por ejemplo, que es donde entra todo este tipo de... La publicidad la metemos en este rubro, pero entra en esta parte de las noticias. Tenemos que el 8% de lo recibido, lo que va del año, corresponde a este tipo de noticias. ¿Qué es lo que impacta? En ciertas temporadas del año, ahorita si se dan cuenta, el robo, este supuesto robo a infantes coincide con el regreso a clases. Entonces, esto es cíclico, se va dando en ciertas temporadas, y lo que hace es, a pesar de que el 8% pudiera resultar muy poco de lo que a nosotros nos han reportado, pero llegado el momento, toma mayor impacto por la viralización. Como bien decía, una noticia puede tener 500,000 visitas en cuestiones de 10 horas, cuando es todavía más viral por el morbo que despiertan ciertas fotografías que pudieran parecer reales, y a lo mejor lo son reales, pero de otro tipo de noticias, de otro país, de otra entidad, o de la misma entidad, pero años atrás, y eso lo combinan con tipografía, con mensajes, con redacción, y hace que se vuelva viral una noticia. ¿Cómo puede denunciar la gente? Se lo preguntaba al principio. Alguien que ve algún delito a través de Facebook, ¿cómo se pone en contacto con ustedes? Tenemos 4 formas de que se pongan en contacto. La vía telefónica al 213-8111, el siguiente por Twitter, que estamos en @ciberpolicía POE, y por Facebook en el ga.delitos cibernéticos. Por correo electrónico es GA es de grupo de atención, ga.delitoscibernéticos@puebla.go.mx. Son las 4 formas en que nos pueden hacer llegar cualquier tipo de situación, cualquiera que ustedes consideren o que se sientan víctimas, parte víctimas, y nosotros analizamos cuál es la situación y les damos la orientación para que vayan y hagan su denuncia, o simplemente para que les damos consejos de que aumenten las medidas de seguridad en sus redes sociales. Nos preguntan, ¿qué podríamos hacer para crear conciencia con nuestras familias y amigos para evitar compartir este tipo de noticias falsas? ¿Alguien que guste responderlo? Creo que un poco lo que comentaba al inicio, tenemos que asegurarnos de que la persona que nos mande esa información sea alguien conocido y no el amigo del amigo, ¿no? Y lo otro importante es, toda cadena que te mandan por WhatsApp, y más ahorita que WhatsApp ya te da la posibilidad de que veas el reenviado, o sea, todo mensaje reenviado íntegro que diga que compartas es una cadena y es falso. O sea, un hecho criminal o una tragedia, en automático, si alguien pasa por ella, para eso hay autoridades, y en automático te tienes que dirigir a la autoridad. O sea, los vecinos no te van a ayudar, ¿no? O sea, no es el canal adecuado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, cuando recibimos esta cadena, es eliminarla, no compartirla. Y lo segundo es, si nosotros somos víctimas de algún delito, comunicarnos con las autoridades y no propagarlo. Es un tema de responsabilidad social. En Facebook existe la compra de base de datos a la hora de compartir a lo mejor un mensaje en donde te preguntan si eres mamá o eres papá y compartes esta información y tú la compartes. Esa parte existe, de que a lo mejor puedan rastrear tu perfil, ingresar, ver que de verdad eres un papá o una mamá y puedan ahí comprar tu información. Bien, la segmentación en Facebook es muy avanzada, o sea, sí tiene esa base de datos, pero Facebook no se la vende a cualquier persona. O sea, Facebook la tiene para usos completamente publicitarios, no te vende la base de datos. Te vende que tu publicidad la vea cierta base de datos. ¿Quiénes pueden obtener esas bases de datos? Terceras aplicaciones o aplicaciones de descarga que te dicen incluso que van a acceder a tu perfil, que son los jueguitos, o el cómo me voy a ver en 100 años, o cómo van a ser mis hijos. Este tipo de juegos automáticamente son aplicaciones terceras que no son culpa directamente de Facebook, pero hoy mismo cuando tú entras a ese jueguito te dice, vamos a acceder a tu perfil, ¿cómo? Y te pone tu nombre, y tú dices que sí porque quieres jugar, ¿no? Ni siquiera lees las letras chiquitas. Ahí estás autorizando que un tercero recopile la base de datos de tu perfil, y sí, los terceros sí la venden y no es una práctica legal. Nos preguntan, ¿cómo puedo evitar que alguien clone mi perfil y que puedan dar información falsa? ¿Cómo puedes evitar? No lo puedes evitar.
¿no? No se puede. No se puede. Bueno, si eres de los que juega y eso, no se puede. Si eres una persona que tiene un uso correcto de sus contraseñas, la cambias cada 30 días, solamente entras en los mismos dispositivos, no das acceso a tu perfil a terceras aplicaciones como las que mencioné, pues estás un poco seguro. Que puedas hacer algo más, la realidad es que no. ¿Algunos tips para navegar seguro en la red? En páginas certificadas, o sea, lo que comentaba con la S, y algo muy importante que quería comentarles, y es un tema como de padres de familia, tenemos que ser muy responsables de la información que subimos. Esto no estaría tan acelerado, ni habría tanta información si nosotros no la subiéramos. Fotos de niños, fotos de recién nacidos, fotos de niños con el uniforme del colegio. Que es muy común ahorita. Es con el muy regreso a común clases. con el regreso a clases, la foto del niño con la mochilita porque las mamás están muy felices, eso no lo debemos hacer. O sea, nosotros estamos dando información de un menor de edad que no le estamos dando opción de que si quiere o no subir su foto, y como padre eres responsable. Y esa información se la puedes estar dando a grupos criminales y lo estás haciendo tú. O sea, no lo está haciendo nadie más. Entonces, si no, te mueres de ganas de subir una foto de tu bebé, la recomendación es de espaldas o de 3/4, y que no subamos obviamente información de tarjetas de crédito, vehículos, direcciones, casas, como ya lo mencioné, uniformes, escuelas, y algo muy importante, que tengas abierta tu ubicación, que de repente por presumir que estás en un lugar muy caro o que vas a viajar, en automático pones tu ubicación, y esas son medidas que vulneran tu seguridad. Para alguien que la quiere responder, ¿desde qué edad debe un niño tener una red social? ¿Hay alguna edad promedio? Porque vemos de repente niños de primaria que ya están posteando en Facebook fotografías y demás, pero ¿hay un límite o hay un inicio para que alguien lo pueda hacer? No sé si... Bueno, Facebook marca 13 años como mínimo, sin embargo en nuestro país empiezan desde los 8 años. El promedio. El promedio. La recomendación es... híjole, yo, si me preguntas a mí como experta, tendría que ser de 15 años en adelante con un control parental. ¿Y por parte de la policía cibernética? Sí, yo coincido totalmente. Todas las redes sociales tienen ciertas políticas y en esas políticas, pues a la mayoría da flojera leer todas esas cláusulas. Hay cláusulas en donde bien ahí se dice que todo lo que se sube ya pertenece a la red social, a Facebook. Por eso es importante que se sigan. Si Facebook dice 13 años, 14 años, que sea a partir de ese momento. En una plática unos padres de familia me preguntaban cuál era la mejor edad para que un papá le dé un teléfono a un niño. Yo les decía que la mejor edad es la que el papá lo decida, porque entonces se compromete a tener una supervisión. Es decir, si le da un teléfono celular a un niño de 8 años es porque va a tener esa supervisión continuamente de qué es lo que está haciendo el niño en el celular. Tal vez lo necesite, tal vez tenga que estar comunicado al salir de la escuela, pero también es importante que nosotros tengamos esa responsabilidad para qué le damos un teléfono a un niño. Y de ahí también en las redes sociales, muchos papás siguen muy bien una recomendación de que tiene red social mi hijo, mi hija, yo lo agrego y obviamente estoy viendo que publica, estoy viendo en sus muros, está también se genera una interacción, pero ¿qué es lo que hace muchas veces el adolescente? Pues saca otro Facebook y ya no agrega a sus papás. Entonces esa es la supervisión que nosotros debemos de estar dando, más que nada ganando la confianza de nuestros hijos, fomentando los valores y ir indagando y viendo qué es lo que hacen nuestros hijos en la red. Tenemos otra pregunta de un lector de Tribuna Noticias. Dice, ¿en qué lugar se puede proceder si alguien difunde por redes sociales fotos o videos íntimos sin consentimiento? Ahí ese es un delito, se estipula en un nuevo delito que quedó en nuestro Código Penal en diciembre del año pasado, que se llama ultrajes a la moral. Ese delito considera este tipo de situaciones en donde se publican, se hacen de conocimiento sin autorización del que aparece en las publicaciones, fotografías o video. Es un delito, ya está en nuestro Código Penal y ante esas situaciones hay que llevar la evidencia suficiente y presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado, quienes abrieron una carpeta de investigación y más aún si saben quién puso estas fotos, entonces se dirige esa carpeta de investigación hacia esa persona. ¿Qué otras conductas antisociales han detectado en lo que va del año? Ya nos hablaba de una hace un momento, pero algunas otras que han sido, digamos, denunciadas ante la Policía Cibernética. Todo lo que nos denuncia, nosotros hicimos una clasificación
y a su vez estamos ya formando un catálogo a nivel nacional de todo este tipo de conductas para homogeneizar y homologar que todos los estados hablemos sobre los mismos catálogos, como hoy existe en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos del fuero común y del fuero federal. Las conductas antisociales es publicidad engañosa, violación de derechos de privacidad, suplantación de identidad, malware y el ciberbullying, que es el que representa el mayor índice de reportes que nosotros tenemos. ¿Cuántos más o menos? El 59% de los que se clasifican como conductas antisociales corresponden a al ciberbullying. No es un delito, a menos que se convierta en amenazas, que lo marca el Código Penal, pero mientras solo sea difamación, difamación está derogado del Código Penal, y mientras sea molestar a alguien por situaciones escolares, extraescolares o lo que eso sea, entonces se le llama ciberbullying y no es un delito. Ok. Michelle, nos preguntan, en Francia recientemente anunciaron la prohibición de teléfonos en escuelas primarias. En México, ¿cómo funcionaría una medida así? ¿Sería viable en el corto plazo o consideras que no? Bueno, yo creo que ahí depende, ¿no? El tipo de modelo educativo es el que puede permitir que se quite, o bueno, no que se quite, que se restrinja el uso del celular. Sí es importante comentar que al menor no lo vas a poder quitar de la tecnología, va a salir peor. O sea, alejarlo de la tecnología en automático es una mala decisión. De acuerdo al modelo educativo, sí hay varios que han intentado quitar el teléfono solamente en determinadas clases y no ha resultado mal. Pero es una decisión que se tiene que tomar desde casa, en el cual el menor utiliza el celular solamente para comunicarse y determinadas horas al día, que es lo que mencionaba como control parental. De esa manera sí funciona. Que tú ya le hayas dado un celular y ahora se lo quites porque escuchaste que es inseguro, sale completamente al revés. Entonces el menor lo que va a hacer es buscar otros medios para automáticamente poder conectarse. Y además mencionaban ahorita el tema de Facebook, pero Facebook ya no es una red que usen los chicos, ¿no? O sea, recordemos a Snapchat, ¿no? Recordemos a Snapchat que como se borraba en 24 horas, fue como el boom para ellos. Ahorita es Instagram y hay más todavía que son de nicho, que son para adolescentes, incluso yo les llamaría niños, porque tienen 8 o 9 años, y lo que están utilizando es el celular, pero solamente con historias o mensajes que caduquen, para que de esa forma los papás no los vean. Entonces, volviendo al tema de la pregunta, ¿habrá un modelo educativo que restrinja completamente el uso del celular? Todavía no lo hay, pero por horas se ha hecho el simulador y ha funcionado. ¿Cuántas horas en promedio pasan los mexicanos conectados a las redes sociales? Según el último estudio, 7 horas. 7 horas. Que es mucho, ¿no? Si ¿Y Facebook sigue siendo la más popular? Sigue siendo la más popular. ¿Seguida? Sigue siendo más popular si tomamos en cuenta toda la población conectada a Internet. Si lo segmentamos, es de 25 a 45 los que más usan Facebook, e Instagram está a la cabeza en crecimiento de 11 a 19 años. Ahí está el foco rojo, ¿no? En el tema de los menores. Ok, yo quisiera preguntarle, aprovechando que está acá, la semana pasada surgió un caso en redes sociales de una presunta violación de una menor. Se empezaron a circular las fotografías en Facebook y demás. ¿Qué está haciendo ahí la Policía Cibernética? Nosotros recibimos esa denuncia en la semana pasada. De inmediato la recibimos por nuestros canales que ya les mencioné, y al recibirla empezamos a averiguar el perfil, las publicaciones que estaba haciendo, y detectamos que se encontraba en Cancún esta persona. Incluso manejaba ahí, que era un policía municipal. De inmediato nos coordinamos con Quintana Roo, dado que sale de nuestra jurisdicción, le pasamos toda la información, y esta semana nos compartieron que hicieron, la Fiscalía de allá hizo comparecer al policía municipal, indicó, demostró y sigue todavía su proceso en ese sentido, en que su cuenta fue vulnerada y que toda esa información él jamás la había publicado, y muy independientemente sigue la investigación Quintana Roo. Después de esto nos llegó otra información de una supuesta persona que estaba teniendo situaciones similares en Monterrey. Nos contactamos también nuevamente con la policía de Nuevo León, la policía cibernética, ya tenían reportes al respecto, no podían comprobar que era de Monterrey, ni tampoco podían comprobar que se estaba dando toda esa situación que existía. A su vez, de las policías cibernéticas empezamos a detectar que esto estaba aumentando en diferentes estados, en Chihuahua,
Estado de México. ¿Y el mismo patrón? Un patrón muy similar que se combinaba con abuso sexual y con roba niños. Entonces esto se empezó a ver el fenómeno y lo que se hizo en coordinación con todos los que teníamos, al final fueron 20 estados que tenían situaciones similares, lo que se hizo fue iniciar una campaña de prevención. Nos preguntan, ¿realmente las redes sociales se convierten en un instrumento para el robo de niños y de jóvenes? Yo veo que es más los aspectos de enganchar adulto a un niño, lo que son los groomer, la parte del grooming, que es para engancharlos para dos cosas. Una, para obtener fotografías de carácter sexual, de índole sexual, como desnudos o incluso videos. Eso sí es real, se da, y convencen a los niños o a menores de edad de que hagan este tipo de prácticas, y después los enganchan, ya no los dejan salir diciéndoles que van a publicar todo eso si no les siguen enviando más fotografías. Esa es la parte real, y la otra es también una situación que pueden enganchar para situaciones de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Ese también puede ser el motivo. Si se dan cuenta, todo eso es una serie de que van trabajando la inocencia de los niños o de los adolescentes hasta que los logran captar. No se da de una manera violenta, es un trabajo que van haciendo, y eso es algo que nosotros como padres de familia debemos de estar atentos a nuestros hijos y reportar todo ese tipo de perfiles para que nosotros también hagamos la solicitud, el reporte ante las redes sociales o ante ciertas páginas, y que bajen ese tipo de perfiles, y sobre todo que compartan información de ese tipo de personas para lograr hacer detenciones. Ok. Michelle, nos preguntan, ¿alguien puede hacer un perfil falso con mis datos similares o los suyos propios? ¿Y cómo puede denunciar? Sí se puede, ¿no? Es algo que, como comentaba el experto, sí lo hacen. Es muy común el tema de la usurpación. Sin embargo, ya Facebook te permite que lo denuncies, te pide tu identificación oficial, que ahí es seguro mandarla cuando haces la queja directo a Facebook en el recuadro de ayuda. Ahí viene ya un apartado específico que habla de eso. Te va a pedir datos desde cuándo creaste tu Facebook, cuáles han sido las publicaciones que han tenido más vistas, o sea, para saber que tú eres el verdadero, ¿no? Y te va a pedir una identificación, que en este caso es el INE, la puedes enviar, incluso solo te la pide por un lado, por el lado de frente, para no tener más datos. Se compromete a desecharla, incluso Facebook la desecha una vez que hace la resolución. Tardan aproximadamente de 15 a 45 días y echan abajo el perfil que sea falso. Me gustaría un poco redondear lo que comentábamos ahorita, de cómo pueden enganchar los criminales a los niños. Algo que no tomamos en cuenta muchos papás es las redes sociales de los gamers. Por ejemplo, los niños que están jugando en Xbox, en PlayStation, en demás consolas, tienen comunicación con las personas con las que están jugando. Entonces, ahí no sabes quién es, porque el nombre es un icono o es un avatar de alguien que puede estar en China o alguien que puede estar junto a tu casa, ¿no? Y se quedan de ver para jugar en línea, que es los famosos juegos en línea, y ahí se comunican con los niños, y también por ahí se dan pues manipulaciones o chantajes o extorsiones a menores de edad. Pues también la recomendación es que los papás revisen si están teniendo conversaciones sus hijos mientras están en las consolas de videojuego, que es algo que los papás todavía como que no se meten y no saben que así funciona. No supervisan. ¿Tienen identificadas, o al menos tú, cuáles son las noticias falsas que más circulan en las redes, que son periódicas, que van y vienen año con año? El robo de niños, sin duda, ¿no? El robo de niños, y hubo una muy, que hasta era un poco irrisoria, la verdad, que va caminando acabo de ver que una señora iba caminando por la calle y le arrebataron al bebé. ¿No hiciste nada? Nos preguntamos, o sea, acabas de ver, no hiciste nada, no ayudaste, no sacaste una foto, porque ahora ya está de moda que en lugar de ayudar sacas una foto, un video. Como un video. Y no, entonces le dicen, yo la vi. Ya cuando cuestionas a la persona que la manda, ¿tú estabas ahí? ¿En qué calle fue? No, me lo dijo un amigo. Esa ha sido de las más comunes, ¿no? Acabo de ver en la calle, sí, ahorita se lo robaron. Esa es la más común, y la del tema de pues la masacre que ha habido en Siria. Ese tipo de fotografías son las que más están circulando, como si hubiera pasado en otro municipio, ¿no? Son las más comunes.
Yo quisiera preguntarle al encargado de la Policía Cibernética, ayer vimos esta en Facebook y bueno, pues utilizando a los niños y alertando obviamente a los papás por el robo y a cuidarlos. Sigue todavía muy fuerte a pesar de estas campañas que ustedes han emprendido en medios de comunicación para que la gente evite compartir este tipo de noticias falsas. Así es, nosotros tenemos campañas coordinadas con comunicación social para mostrar todo lo que está sucediendo en la red, sepamos bien qué es lo que está sucediendo, y justamente ayer sacamos un boletín sobre esta parte de los gamers. A veces son mundos en los que incluso el argot, aunque es el mismo idioma, el argot es muy diferente del que se está manejando y cambia con referente a cada grupo. Ahí está el grupo de los gamers, está el grupo cómics, está el grupo, hay muchísima variedad, y en donde a lo mejor la gran mayoría comparte información que pudiera decirse sana, pero hay otros grupos en las que no es ético, no tienen moderadores éticos, y pues muchas veces ahí se meten y comparten todo este tipo de información. Yo los invito a que sigan nuestras redes sociales, nuestras campañas, nuestros boletines. Semana a semana vamos sacando información, vamos sacando activaciones que le llamamos nosotros para que puedan tener esos tips frescos y en lenguaje que se pueda entender por todo mundo, y los invitamos a que si quieren saber más del tema, pues nos pregunten directamente. Nosotros hemos sacado boletines o activaciones con preguntas que nos hacen continuamente nuestros seguidores, y sacamos ya un boletín al respecto. Si puede recordar las redes sociales para quienes ya nos están siguiendo en esta transmisión, puedan estar ahí muy pendientes de estos tips y recomendaciones que dan de manera periódica. Sí, en Twitter es @ciberpoliciapue y en Facebook es ga.a delitos cibernéticos. Nos preguntan, ¿ante qué autoridad se puede acudir si alguien comparte material pornográfico de nosotros o de alguna persona que conocemos? En este caso, ¿cómo actúan las autoridades ante estas situaciones? Cuando nosotros recibimos situaciones de ese tipo, es una práctica que se le conoce como sexting. La práctica de sexting como tal no es un delito. El quien recibe la información de este tipo de imágenes es el que comete el delito si lo retransmite sin autorización o si lo convierte de manera masiva. ¿Qué es lo que deben de hacer? Dirigirse a la Fiscalía General del Estado, es decir, al Ministerio Público, presentar una denuncia con toda que compruebe las capturas de pantalla que están haciendo mal uso de esta información. Ahí rápidamente se pueden tipificar dos delitos: ultrajes a la moral y extorsión. La extorsión, ¿cuándo se da? Cuando te piden dinero por no publicar o te piden más material de ese tipo por no hacerlo público. Eso es una extorsión, está bien tipificada, y si se conoce quién es la persona que está presionando, extorsionando o publicando ese tipo de situaciones, entonces se dirige la denuncia hacia esa persona y la carpeta de investigación pues va dirigida hacia el presunto victimario. Ok, Michelle, pues algún mensaje final que quieras enviarle a los amigos de Tribuna Noticias sobre el tema de las redes sociales, vigilar y sobre todo verificar la información que circula para evitar caer en las noticias falsas. Sí, lo dices muy bien. Creo que lo más importante es verificar la fuente, siempre recurrir a fuentes oficiales, y más cuando se trata de robo de niños, que es un tema súper sensible, que a muchos padres de familia, pues obviamente por eso lo reenvías, te pones nervioso, pero para eso las autoridades han hecho un muy buen trabajo en materia de redes sociales para poder contestarle a las personas y poder despejar dudas. Eso es por un lado. Por otro lado, no ser partícipe de las cadenas. Esto de las cadenas lo vimos desde hace años, se hacía por correo electrónico, ahora se hace a través de WhatsApp. No participar, no dar acceso a los jueguitos de Facebook de cómo me veré en 50 años y cómo me veré si fue al sexo opuesto, porque le estás dando tus datos a una empresa tercera que no sabes quién es y para qué va a ocupar tu información. Y finalmente, si esto se ha dado es porque nosotros hemos dado información de más a las redes sociales. Entonces, me parece muy importante decirle a los papás que mejoremos las prácticas con nuestros hijos, con los adolescentes. Ahorita que mencionaron el sexting, Puebla figura como uno de los estados donde más sexting se hace, y es, desde mi punto de vista, responsabilidad de los papás,
porque los papás no se están dando cuenta que las menores, las niñas, se sacan fotos en toples y se las mandan a sus otras compañeritas para presumir su cuerpo. Yo digo hasta de broma, pero en mis tiempos presumíamos del suéter, el moño, ¿no? La ropa, ahora presumen su cuerpo. Y también el tema de cómo se relacionan hombre-mujer en el noviazgo, en la etapa de la adolescencia, es con prácticas como el sexting. Entonces creo que ahí la responsabilidad mayor está en casa, de un buen uso de la tecnología, del control parental que ya mencioné, y de las mamás que dejen de subir fotos de sus menores y tanta información a las redes sociales. Sí, ojalá atiendan esta recomendación, la última, porque sí hemos visto que publican, estoy en el súper, acaba de salir de la escuela, bienvenido al preescolar y demás, con el logotipo de la institución y bueno, sin saber que están poniendo en riesgo la integridad de sus pequeños. Es correcto. Pues algún comentario final al encargado de la Policía Cibernética y también recordarle a la gente cómo puede denunciar estos delitos con esta instancia. Sí, con nosotros pueden denunciarlo al 213-8111, a nuestras redes sociales @ciberpolicía.pue en Twitter y en Facebook en GA Delitos Cibernéticos. En correo electrónico ga.delitoscibernéticos@puebla.gov.mx. Y una última recomendación, aprendamos a tener esta nueva responsabilidad cívica en redes sociales, que sepamos a dónde denunciar. El hecho de que lo publiquemos en redes sociales no le está llegando a una autoridad, le llega a la autoridad en el momento en que se lo hacemos llegar de manera formal. Esa es la única manera de reportar y denunciar. Si algo lo ponemos en redes sociales, créanme que no es la forma adecuada, solo se genera un eco, solo se genera una inclusive percepción de que no se están haciendo las cosas, pero también debemos nosotros como ciudadanos tener esa responsabilidad cívica de saber hacerle llegar esta información a las autoridades. Desde donde hay un bache, hacerlo llegar a las instancias correspondientes y sobre todo en situaciones donde hay delito o posibles delitos, hacerlo llegar a nosotros, a la Fiscalía General del Estado, a todos los que participamos en este proceso desde prevención del delito hasta procuración de justicia. Pues ahí está la recomendación, esperamos que ustedes la atiendan en casa. Nos escribe Lupis Arce, muy buenas recomendaciones y muy cierto, la educación empieza en casa, así es, a tomar en serio estas recomendaciones que dan los expertos, ellos saben del tema, entonces por eso los trajimos, los invitamos a este espacio. Saludo también a Juan Carlos, a Miri Castelo, a Mario Vela, a Arturo, a Misuri, a Alfredo, a Oli y a todas las personas que se han conectado en esta transmisión, también a Leonor Tapia, a Víctor Conde, Boni Jasso, muchas gracias a todos por seguir este espacio de Tribuna Vigila. Les recordamos que tenemos una cita el próximo miércoles a partir de las 12 del día con temas muy interesantes que a ustedes, bueno, pues sin duda les va a servir. Entonces, muchas gracias por esta atención y muchas gracias también a los expertos de este día. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Gracias.